bienvenidos al reto de saludarte. Mi nombre es Violeta y por fin he regresado. El sábado pasado fue mi cumpleaños y me fui a festejar a Coyoacán y al regreso la temperatura bajó mucho, estaba el clima húmedo, así que me enfermé de la garganta. La tenía muy inflamada, me temía que me daría tos de perro, así que fui al médico, me dio antibióticos, pero me hicieron daño y al parecer me alborotaron todo el animalero. Me puse muy enferma y no pude ir a hacer ejercicio y por lo tanto por eso no grabé video. El domingo pasado hubo una marcha, se tituló La Primavera Violeta, que fue una marcha organizada por grupos de mujeres denunciando la violencia sexual que se ejerce hacia el género femenino. Y pues es la primera vez en la historia, al menos que yo recuerde, y al menos de mi historia personal, que se habla del acoso sexual. Entonces hubo un hashtag que se llamaba mi primer acoso. Miles de mujeres compartieron sus historias de su primer acoso. Y es muy común que todas hayan vivido su primer acoso en la infancia y algunas veces hasta en el seno familiar. Y había cosas muy, muy feas, desde que niñas en la calle que de repente iban a comprar dulces, pasaba un fulano en la calle y les metía la mano entre las piernas, las manoseaba, o intentos de violación o violación. Y pues muchas mujeres externaron su primer acoso, su primera experiencia, que desgraciadamente no ha sido la última. O sea, y yo tampoco he sido la excepción. O sea, toda mi vida he vivido el acoso. Y no solamente el acoso sexual, sino el acoso en otros aspectos de la vida. Y bueno, he querido hablar de este tema porque a mí me parece muy importante que la mujer reflexione sobre el acoso y sobre la violencia, porque es la primera vez que se habla abiertamente de este tema. Al menos personalmente a mí me tocó vivir el acoso y quien más me ha violentado durante esos eventos ha sido mujeres. Han sido las mujeres las que en mi medio ambiente han reproducido más la violencia. La primera vez que me acosaron fue en la escuela y pues yo estaba en un grupo de primer año donde iban niños más grandes de segundo año y bueno, pues los niños reproducen lo que ven. Entonces se les hizo fácil agarrarme entre todos, agarrarme las manos, los pies, y entre todos me besaron. Y entonces las niñas, cuando volvió la maestra, porque fue un descuido de la maestra, cuando volvió la maestra, le dieron la queja de que a mí me habían besado los niños y la maestra me castigó a mí. Agarró la regla, me sentó en su escritorio y me castigó. Su justificación para castigarme es que yo los provoqué y que yo era una agente del demonio por ser zurda. Siempre me castigaba por ser zurda. Entonces, pues fue tanta la violencia que ella ejercía sobre mí
que pues perdí mis 2 primeros dientes por ella, porque ella me los tiró, o sea, me empujó contra la mesa y me los tiró. Perdón. Desgraciadamente, a lo largo de mi vida he sufrido mucho acoso en la calle, en la escuela, en todos lados he sufrido mucho acoso. Y no lo he podido denunciar porque las instituciones no te ofrecen justicia. Es peor para la víctima denunciar estos actos de violencia, porque puede ser contraproducente, te puede ir peor. Entonces, desde muy temprana edad aprendes que lo tienes que aceptar y que te tienes que aguantar y que si puedes desquitarte, pues lo hagas. Lo cual hace que la violencia escale, que el ambiente se vuelva cada vez más violento, porque eso te está violentando y entonces te está formando como un adulto violento. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, cuando eres niña es siempre un hombre quien abusa de ti, quien abusa de su posición de hombre y además de edad, de ser superior, y abusa. Pero ¿qué pasa cuando la mujer crece? La mujer crece y censura, se autocensura, pero también censura a otras mujeres, censura a las niñas, y entonces te enseñan a que es tu culpa. Es tu culpa porque te maquillas como prostituta, es tu culpa porque te vistes como prostituta, tú provocas a los hombres, seguramente tú provocaste a ese hombre para que te hiciera daño. Y entonces, pero es la mujer la que reproduce esa violencia cuando es adulta. Y no solamente eso, sino que hay de dos. O la mujer se somete al hombre una vez que está en el matrimonio, o violenta al hombre, o la tosiga a tal grado de ser muy violenta, o sea, de rebajarlo, de maltratarlo, de celarlo. Y entonces entramos a un ciclo vicioso de violencia. El punto de no reconocer la violencia hacia las mujeres es que nos convierte en objeto, como que cualquiera en la calle puede disponer de nosotras. Cualquiera en la calle puede secuestrar a una niña y puede violarla y puede matarla o puede esclavizarla, porque las mujeres no valemos nada. Y eso a largo plazo, permitirlo en una sociedad como la que yo vivo, esa violencia que ha sido muy permisiva, ha escalado. Y entonces ahora el hecho de ser pobre te vuelve vulnerable, el hecho de ser indígena te vuelve vulnerable. O sea, ahora miles de migrantes pasan por México y son secuestrados, son violados, son esclavizados. Muchos indígenas pasa lo mismo. Y la violencia y el acoso trasciende a lo sexual. Es decir, por ejemplo, ahora mismo mi hermano está viviendo en una situación de acoso. Ya tiene 2 años o más viviendo una situación de acoso en su trabajo, de acoso laboral. Y no es un acoso sexual, es un acoso laboral. Es decir, en su empresa le obligan a trabajar horas extras, no se las pagan, le limitan las vacaciones, le niegan sus derechos como empleado, y él no puede hacer nada, porque el acoso es de que si no lo haces, pues vas a perder el trabajo. Y pues está en una situación vulnerable porque pues tiene responsabilidades y tiene hijos que mantener y, en fin,
no está en una posición fácil para defender sus derechos. Entonces, considero el ejercicio del domingo un ejercicio muy valioso por parte de las mujeres, de reconocer la violencia, de reconocer el acoso, porque esto puede ser un paso para despertar la conciencia. Claro, en este evento pasó algo muy grave. Un grupo de mujeres grafiteó el monumento de los 43 de Ayotzinapa. Y eso fue muy grave porque además lo grafitearon con un hashtag de Yo no soy Ayotzinapa. Y por un lado puede ser que haya sido la manifestación de un grupo de infiltrados, como siempre sucede en estos eventos políticos o eventos sociales que se convierten en políticos. Y bueno, yo creo que lo que nos debería de dejar esa experiencia es reconocer que tenemos un enemigo común, porque al final el Estado se conforma de agentes de socialización. La familia es un agente de socialización, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son los principales promotores de la violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, la televisión mexicana es una televisión misógena, racista, que está legitimando constantemente la violencia hacia las mujeres y la violencia del Estado hacia los ciudadanos. Y desgraciadamente muchas mujeres de escasos recursos trabajan y dejan a sus hijos a cargo de la televisión. La televisión funge como niñera y es la que nos está socializando y es la que está reproduciendo estos estereotipos, esta industria cultural que es totalmente negativa, violenta y excluyente. Entonces, el hablar, este monumento de los 43 realmente no son los 43, sino son todos los crímenes del Estado. El 43 representa a los crímenes del Estado. Es un número simbólico. Y la violencia de las mujeres podríamos decir que ha sido el Estado. ¿Por qué? Porque las instituciones de justicia no funcionan. Si funcionaran, no tendríamos las mujeres por qué callarnos. Si te violan, no tendrías por qué tener miedo de que una vez que vayas a levantar tu denuncia, te esculquen, te violenten más todavía. O sea, una mujer que la violan va a denunciar que ha sido violada y lógicamente la van a culpar. Ella ha sido la causante de que la violen. Y los argumentos va a ser, es que mira cómo ibas vestida. Es que mira, estabas ahí a horas inapropiadas. Estabas en un lugar que no debías. Y no, nosotros tenemos una serie de derechos que el Estado nos debe de garantizar. Y entonces, cuando el Estado no está garantizando esos derechos, no está funcionando. Y se convierte en el enemigo común. Los ciudadanos somos vulnerables. Y el acoso no se limita a lo sexual, ¿no? El acoso va más allá. Puede ser de muchos tipos. Puede ser laboral, puede ser social, puede ser político. ¿Por qué? Porque nuestras garantías individuales no están garantizadas por el Estado. Y lo peor de todo es que las mujeres, al no tener una conciencia autocrítica y crítica, estamos siendo partícipes y reproductoras de la violencia. ¿Por qué?
porque estamos dañadas desde pequeñas. Entonces creo que este esfuerzo por abrir el corazón de todas y hablar sobre el primer acoso, quisiera yo que marcara un antecedente para la apertura de la conciencia política de la mujer, el despertar de la conciencia, el hacer conciencia de su rol que tiene, del rol que tiene para evitar el acoso, para evitar la violencia, porque es la mujer la que censura, es la mujer la que se autocensura. Y desgraciadamente, bueno, sí hay una protesta de que por qué no se incluye a los hombres, por qué el hombre queda al margen, de que en estos discursos no está presente el hombre. Desgraciadamente a veces los grupos feministas caen en la contradicción, no tienen claro que en realidad deben de buscar no la igualdad, sino el respeto y la equidad, de reconocernos a todos como personas, no como seres inferiores unos de otros. Bueno, pues yo creo que aquí le dejo. Disculpen el moquero. Me dio mucho gusto volver. Este ejercicio me está sirviendo porque yo creo que en otro momento habría dejado de venir, pero no, sigo trabajando en la meta. Y bueno, pues si alguien tiene un reto o un objetivo que está buscando cumplir, cada día trabaja a favor de ese objetivo, me puede enviar un saludo. Yo lo voy a recibir con mucho gusto y para mí será una motivación. ¿Qué más quería decir? Bueno, pues mañana voy a ir a comer a la Casa Club del Académico. Si puedo, grabaré algunas imágenes del lugar, que es muy, muy bonito. Ya les estaré contando. Y pues nada, que les mando un beso. Y bueno, antes del beso es que pues los hombres no se sientan excluidos de esta lucha, que aún falta mucho por hacer. Desgraciadamente la mujer tiene mucho que aprender, sobre todo la mujer. El hombre puede controlar sus instintos. Lo que pasa es que no se nos está educando bien, ¿no? Se nos está educando, a las mujeres se nos está educando para soportar, para aguantar, y al hombre se le está dejando ahí como si nada. No sé, bueno, yo no tengo hijos, pero si los tuviera me preocuparía mucho que tuvieran una conciencia de que no somos iguales, somos diferentes, y me encantan esas diferencias, y que más allá de nuestras diferencias somos personas, y creo que todo ser vivo merece respeto, y creo que esa es la clave, el amar, el respetar al otro, así sea un insecto. Pero creo que nos hace falta en este mundo mucho amor. Bueno, pues les mando un beso. Bye bye.